Gracias, hermano presidente. Buenos días a todos. Eh, este es un trabajo en el que todos los pasajes bíblicos, según Max Heindel, son fórmulas de iniciación. Y este no deja de ser muy interesante. Bueno, para comenzar, yo voy a hacer una oración, la oración del estudiante Rosa Cruz, y después comienzo a leer mi trabajo. Acrecienta mi amor por ti, oh Dios, para que pueda servirte mejor cada día. Haz que las palabras de mis labios y las meditaciones de mi corazón sean gratas a tus ojos. Oh Señor, mi fuerza y mi redentor. Que así sea. Amén. Bueno, nuestro trabajo dice así. La entrada triunfal. En la entrada triunfal a Jerusalén, Cristo llegó montado en un asno y fue saludado con los aplausos de sus seguidores, que llevaban ramas de palma, esparcían flores a lo largo del camino y gritaban: Hosanas al que viene en el nombre del Señor. Esta procesión es simbólica. Representa el sendero del candidato a la iniciación, que ha salido triunfante del grado de transfiguración. El candidato cabalga sobre un asno, que simboliza la consecución de la sabiduría anímica, y recibe las aclamaciones de los que previamente han alcanzado este grado, así como los de menor desarrollo y que están luchando por alcanzarlo. Fue San Juan el discípulo amado el que experimentó la exaltación de este grado la noche del sábado precedente a la entrada triunfal en Jerusalén. Juan fue el primer discípulo en recibir los profundos misterios cristianos traídos a la tierra por el Señor Cristo. Y la primera entrada triunfal se inauguró precisamente para celebrar esa elevada consecución. María y los demás discípulos femeninos del Maestro estaban entre los que se alineaban a lo largo de este camino sagrado. Y aquí María es la madre de Jesús. Se refiere a la madre de Jesús porque en la Biblia hay muchas Marías. Y observaban la gloriosa procesión cuando entraba a Jerusalén. Sintieron la gran oleada inundadora de entusiasmo que rodeaban a su amado Maestro en ese momento de la entrada triunfal. Ellas, Marta y María, comprendieron perfectamente ambos significados, el externo y el interno, de este acontecimiento, y aprovecharon la ocasión que se les brindaba a los que se habían beneficiado de su amoroso misterio para expresarle su homenaje y reverencia. Comprobaron también el profundo significado de aquel día. Sabían que la vida de Cristo bosquejaba el sendero de la iniciación para el hombre y que la entrada triunfal marcaba la consumación de la gran obra, o sea, la entrada en el templo de la luz, o sea, la iniciación, ¿verdad? La transfiguración y el sendero del discipulado. Ahora vamos a explicar lo que es la transfiguración. Cuando el candidato alcanza este punto del sendero de santidad, ya ha sido establecido el equilibrio entre las dos polaridades, que se refiere al cuarto principio hermético, que dice todo es dual, masculino y femenino, positivo y negativo, ¿verdad? Bueno, con esta etapa llega el completo florecimiento de los dos órganos espirituales de la cabeza, el cuerpo pituitario y la glándula pineal, que según la ciencia, estas dos glándulas están atrofiadas, pero Max Heindel dice que solamente no están activas, que nosotros al llegar a la iniciación vamos a activarlas.
Y eso es lo que nos explica aquí. Esos dos órganos son entonces las luminosas lámparas del cuerpo templo, que se refiere a nuestro cuerpo físico, ¿verdad? La glándula pineal corona la columna de fuego masculina, la columna de José, y la pituitaria corona la columna femenina o de agua, la columna de María. Cuando la luz que emana de estas dos glándulas se une en el tercer ventrículo que se encuentra entre ambas, este punto de la cabeza se convierte en un verdadero pesebre de luz. Punto focal de la actividad del principio crístico de la vida del candidato. La primerísima manifestación de este principio tiene lugar, como se ha dicho, en el grado del nacimiento sagrado, o sea que nace en nosotros el Cristo niño. En el grado de la transfiguración, este divino principio crístico creador ve multiplicada por 1000 su potencia. La luz que se expande más allá de la periferia de la cabeza forma un halo radiante como el de los santos. Gradualmente, ese halo se va extendiendo hasta que envuelve el cuerpo entero y forma lo que se denomina el dorado vestido de bodas. La creación de este cuerpo alma luminoso es requisito necesario para tener acceso a los grados superiores de los misterios. Una de las evidencias del discipulado avanzado consiste en la facultad de entrar instantáneamente en contacto con el Maestro, al margen del tiempo y del espacio. La comunión de María con su bendito Señor era de esta naturaleza. En la Biblia dice, cuando María guardaba todo en su corazón, dice en la Biblia. Ella sentía todo lo que el Maestro sentía y hacía. Su alma purísima recibía instantáneamente la impresión de cualquier emoción o pensamiento de aquel, o de lo que sentía o hacía el Maestro Jesús. Ella sentía todo porque era clarividente, tenía ese grado de iniciación. Durante la transfiguración, el Maestro apareció en toda la resplandeciente gloria de su cuerpo arcangélico a la vista de sus discípulos, que eran ya capaces de elevar su conciencia hasta el punto de poder percibirlo. María, aunque no físicamente presente, experimentó también todo el gozoso éxtasis de aquel sublime momento. Ella no estaba presente, pero sin embargo, ella lo sintió. La muchedumbre recibe a Jesús en Jerusalén. La numerosa muchedumbre que había venido a la fiesta, habiendo oído que Jesús llegaba a Jerusalén, tomaron ramos de palmera y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Y el Rey de Israel. Una vez que Lázaro ha resucitado en casa de Marta y María, cuando el alma humana ha recuperado su poder volitivo y esa voluntad es unitaria y no alimenta a un reino dividido, Jesús ha llegado a Jerusalén, a ese centro, promoviendo el despliegue de las palmeras, ese árbol del desierto cuyos frutos constituyen un concentrado de luz solar. La muchedumbre saluda a Jesús como un nuevo rey, sin que anteriormente hayan derrocado al tirano. El tirano se refiere a Herodes, que es nuestra naturaleza inferior. Y se dice también que cuando Lázaro resucitó, se convirtió después de resucitado, se convirtió en Juan el Amado.
el discípulo preferido de Jesús. Así que después de eso, él se llamó Juan el Amado, y es Juan el Amado. De ahí que ese agitar de ramas de palmeras sea peligroso y prematuro, porque el tirano ve así cuán amplia es la sedición de su mundo. Eso es porque Jesús fue acusado de sedición en época de Herodes, porque él pedía tributos, decía Herodes. Pero eso es porque, por eso representa nuestra naturaleza inferior, que hacemos totalmente lo contrario de lo que debemos hacer. Mateo y Lucas precisan que la entrada en Jerusalén se efectuó por el lado del Monte de los Olivos. Ya hemos visto que el olivo es un árbol que pertenece a la columna de la derecha. Y aquí, según Kabalek, evolucionamos en tres columnas. La columna de la derecha, que es la columna de la misericordia, en la que rige la espiritualidad. La columna de la izquierda, que es la columna de los sentidos, que rige la ley o el rigor. Y de la unión de estas dos columnas se consigue otra columna que es la neutral y que simboliza el equilibrio. Ahí es donde Max Seindel también nos coincide con esta filosofía y dice que nosotros tenemos que conseguir, para llegar a la iniciación, el equilibrio entre la mente y el corazón. Y con eso coinciden estas dos filosofías, ¿verdad? Y por eso la cábala es parecida a la nuestra, pero el autor es Cabalet. Bueno, puede decirse pues que Jesús penetró en la ciudadela en que un día ha de reinar por el lado derecho, por el lado de la espiritualidad, ¿verdad? Y así encontró la adhesión de todo el pueblo, puesto que la derecha circula la espiritualidad. La palmera solo crece en lugares muy cálidos, siendo una planta solar crística. Y dice una planta solar crística porque solo la raíz está enterrada. Lo otro sale todo a la superficie y es bañada por el sol. Por eso es una planta solar crística. Por excelencia, esa penuria de palmeras hizo que en la celebración tradicional fuera sustituida por el laurel, que también es una planta solar. En la botánica oculta vemos que son muchas las plantas regidas por el sol. Todas las hierbas purificadoras son plantas crísticas solares, en las cuales la fuerza redentora se encuentra más o menos interiorizada y pasa a exteriorizarse cuando se la somete a la acción conjunta del fuego y del agua mediante la ebullición. La ebullición que es cuando se hierve esas plantas, ¿verdad? La palmera se encuentra en el último escalón de ese proceso purificador, como la acacia representa en el proceso iniciático el final de las pruebas, con la muerte y la resurrección del Maestro. Cuando en nuestra travesía por el desierto, cuando en nuestra naturaleza desolada aparecen las palmeras, o sea, cuando nosotros seamos candidatos a la iniciación, también nosotros vamos a pasar por todas estas experiencias. Vamos a hacer nuestro propio Gólgota. Es señal de que hemos alcanzado un punto fértil de nuestro itinerario, en el que el fuego y el agua generarán en nosotros la planta solar. Es decir, tendremos noticia, nos dirán que Jesús llega a Jerusalén, que está cerca de nuestra ciudadela psíquica. Entonces
Arrancaremos el follaje de las palmeras y nos lanzaremos a la calle con entusiasmo gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor. La historia de la pasión evidenciaría que este entusiasmo es prematuro y que luego la muchedumbre modificaría su actitud. Y es que la corriente crística bajada por el Monte de los Olivos, por el costado derecho. En ese canal, los valores de la izquierda están ausentes y los sentidos viven su hora de exaltación espiritual. Ahí se llega al equilibrio entre la mente y el corazón, como dice Max Sende. Jesús encontró un asno y sentóse encima de él, tal como estaba escrito: no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey llega sentado en un borrico. Sus discípulos no comprendieron esas cosas, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que fueron escritas antes que él y que las había realizado a sus expensas. Juan capítulo 12, versículo 14 al 16. El asno es el símbolo vivo del servicio, de ese servicio que presentamos porque es nuestro deber prestarlo. No vincula a los demás, no les obliga a devolvérnoslo. O sea que no es importante, no es un animal de carga. Es sencillo. Todos debemos a Cristo su sacrificio voluntario, pero Él no vino a buscar nuestro agradecimiento, ni los beneficios espirituales que de todas formas ha de recibir por su actuación, porque es una ley, ¿verdad? Por eso, al llegar la hora de su manifestación física, eligió un pollino como soporte material. En cambio, en la vida social vemos a menudo cómo el portador de un mensaje espiritual va montado en un soberbio alazán, es decir, es objeto de reportajes, entrevistas, aparece en la televisión y su póster aparece en las vallas publicitarias. Esos son los mensajeros que utilizan los caballos y no asnos para montar. El caballo es el símbolo de la exaltación vanidosa. Es un animal criado para el triunfo, para la competición, para alcanzar trofeos y suscitar admiraciones. Los profetas habían anunciado que el rey de Israel llegaría montado en un borrico, y es así como llega a nuestras conciencias el Cristo interno, montado en un borrico, en forma sencilla, no aparatosa. Todos los que estaban con Jesús cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, le rendían testimonios, y la muchedumbre vino a él porque había sabido que hizo ese milagro. Los fariseos se dijeron pues unos a otros: ya veis que no ganáis nada. He aquí que el mundo lo está siguiendo. La muchedumbre que estaba subida para adorar durante la fiesta pidieron a los discípulos ver a Jesús. Jesús les respondió: la hora ha venido en el que el Hijo del Hombre debe ser glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, permanece solo, pero si muere, trae mucho fruto. Juan capítulo 12, versículo 17 al 24. Aquí Jesús explica la necesidad de su muerte de manera clara y sencilla, tomando como ejemplo el grano de trigo que debe morir como grano para que de él nazca la espiga.
para que de él también nazca la planta que da la espiga. Muchas veces hemos dicho en el curso de esta enseñanza que el objetivo supremo de la vida consiste en plantar el cielo en la tierra, o sea, que florezca en el mundo físico ese otro mundo, el de la divinidad, o sea, traer el reino de los cielos hacia nosotros, también en otras palabras, ¿verdad? En la cosmogonía de los hermanos mayores, transmitida por nuestro hermano Max Seindel, se nos dice que en el séptimo día habremos conseguido que nuestro mundo sea la perfecta imagen del mundo divino, porque somos ciudadanos de dos mundos, del mundo divino y del mundo terrenal, del mundo material, ¿verdad? Y para que el cielo florezca en la tierra, el procedimiento no es diferente al que se utiliza para conseguir que el trigo florezca en los campos, puesto que el universo divino funciona con esquemas muy simples y válidos en cualquier terreno que se apliquen. Por ello, el estudio analógico de lo desconocido mediante lo conocido es un sistema seguro de ir a la verdad. Por eso se dice que las cosas de Dios son simples, no son complicadas, son simples. Ahora vamos a hacer una meditación basada en todo esto que hemos aprendido hoy, lo que significa la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La meditación. Y ahora, hermanos, meditemos un rato en medio de nuestro templo amado, lleno de luz espiritual y de buenas vibraciones. En este instante, en silencio, aquietados, serenos y en calma, en comunión con nuestro yo superior, visualicemos nuestra glándula pituitaria y glándula pineal en el interior de nuestras cabezas, como luminosas lámparas de nuestro cuerpo templo, nuestro cuerpo físico, relucientes en plena actividad. Esa actividad que nos llevará a la culminación de nuestro gran anhelo, que nos llenemos de luz, que la irradiemos, para que nos alumbre el camino en el cuarto oscuro del occidente, cuando pidamos ropa para nuestro cuerpo desnudo, al golpear la puerta custodiada por un ángel de luz, se nos abrirá esa puerta y entraremos también triunfalmente, transmutando nuestro cuerpo físico en el cuerpo del alma, al que Pablo llama soma psíquico, convirtiéndonos en un verdadero pesebre de luz, en un punto en que las dos glándulas se unen, punto en que se realiza el nacimiento sagrado del Cristo niño, en el grado de la transfiguración. Esa luz que se expande más allá de la periferia de la cabeza, formándose así ese halo de santidad radiante que caracteriza a los santos. En la medida que evolucionemos, ese halo luminoso se expande en todo el cuerpo físico, lo envuelve y forma lo que se denomina el cuerpo-alma. Esa glándula pineal representa a José, el aspecto masculino, cual corona de fuego, fulgura y reluce hasta su máxima intensidad, uniéndose a la glándula pituitaria, corona la columna femenina o de agua la columna de María. Cuando se unen en ese punto de la cabeza, ese punto de luz que se vuelve luminoso y da nacimiento al Cristo niño, ese Cristo niño que llegó también a nosotros en forma humilde, montado en un pollino, en servicio amoroso y sin ninguna
exigencia. Recibamos a nuestro Cristo niño, también con laureles y palmas, ondeadas al viento, con entusiasmo y gran éxtasis, adorándole y proclamando: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. En este grado de transfiguración, brillamos como las estrellas en el firmamento. Nos deleitamos en esta situación. Nos sentimos embriagados en una emoción inexplicable, tan intensa que nos lleva a la exaltación. Hermanos, hagamos bien nuestros deberes como cristianos. Así, algún día nos exaltaremos tanto, tanto, que culminaremos en la levitación, como Santa Teresita del Niño Jesús, y que también nuestros compañeros deban atajarnos por nuestra vestimenta para que nadie note que estamos levitando. Qué lindo es lo que sentimos cuando dejamos volar nuestra imaginación, atributo del Cristo, dejando que ella nos eleve cada vez más, a fin de que formemos esa idea germinal en nuestra mente, para que esa idea germinal produzca el nacimiento a pensamientos formas, consiguiendo de ese modo llegar al camino del discipulado, tan necesario para tener contacto con el Maestro, con nuestro Maestro interno, nuestro yo superior. Ese yo superior que debe dirigirnos y llenarse de luz, dirigirnos para ponernos en contacto con el Dios Padre. Ya lo sabemos, Señor, que nuestras bestias conviven con nosotros, en nuestro cuerpo templo, que debemos expulsarlos como también a los mercaderes del templo, haciendo de la manera que lo hizo el Cristo, que de otra forma no dará resultado. Si nuestro Cristo interno no actúa con fuerza, las bestias y los mercaderes no se moverán. El Cristo que vive en nosotros, el que ha promulgado las reglas de conducta que figuran en el Sermón del Monte, el que ha restablecido el funcionamiento de las corrientes internas, consiguiendo la salud, ha de ser capaz de hacerse de un látigo y emprenderla a bastonazos contra nuestras pasiones inferiores, nuestras debilidades, nuestros errores, nuestras ofensas que constituyen nuestras bestias, para conseguir un discernimiento, una firmeza y una consagración al servicio. Un buen discernimiento, una firmeza en nuestras decisiones y una consagración al servicio que es tan difícil para nosotros, que pedimos al Cristo que cada día seamos mejores servidores, un poquitito más mejores servidores. La expulsión de los mercaderes del templo con todas sus bestias corresponde a la etapa en que Cristo pone orden a los sentimientos y a los deseos inferiores. Señor, todo este trabajo debemos llevarlo a cabo durante la proximidad de las Pascuas, en Cuaresma, porque es época propicia para la labor del perdón de los pecados, para el borrón y cuenta nueva. Convertirnos así en hombres nuevos, como Nicodemo, a quien el Maestro Jesús manifestó que debemos nacer de nuevo. Hombres nuevos con el camino de la espiritualidad. Buenos pensamientos, el buen pensamiento, el buen sentir y el buen obrar, que nos lleva a la consagración del servicio. Nacer de nuevo significa nacer del Espíritu, porque el Espíritu del Padre está en ti. Si es tu deseo ser conducido por el Espíritu de arriba, empezarás pronto a ver con ese Espíritu,
si es que con todo tu corazón deseas ser gobernado por ese espíritu. Tú mismo nacerás de espíritu, porque tu único propósito será el hacer la voluntad del Padre Celestial que está en los cielos, pero también está dentro nuestro, porque dentro nuestro está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que constituye nuestro cuerpo del alma o nuestro yo superior. El nacer espiritual es una cuestión de fe y de confianza. Y nuestra indiferencia a las verdades ocultas y espirituales es grande y triste porque actuamos automáticamente obedeciendo a nuestros impulsos inferiores. Sin darnos cuenta, eso nos enseña. Sin darnos cuenta, actuamos bajo el mandato de la naturaleza inferior. Sin darnos cuenta, por impulso lo hacemos. Y tenemos que encontrar un equilibrio entre las dos columnas, entre el de la misericordia y el de la ley, para lo intelectual, o sea, entre la mente y el corazón, para llegar a esa iniciación y que el Cristo niño nazca en nosotros. Pero eso nos explica la parábola de la fiesta de boda, en Mateo 22, versículos 1 al 14. La parábola de la fiesta de bodas. Y respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: un rey preparaba las bodas a su hijo, por lo que mandó a sus servidores a llamar a los invitados a la fiesta. Pero estos no quisieron venir. De nuevo, envió a otros servidores con orden de decir a los invitados: he preparado un banquete, ya hice matar terneras y otros animales gordos. Todo está a punto. Vengan pues a la fiesta de bodas. Pero ellos no hicieron caso, sino que se fueron unos a sus campos y otros a sus negocios. Los demás tomaron a los servidores del rey, los maltrataron y los mataron. Y el rey, oyendo esto, se enojó y enviando a sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y puso fuego, a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto hallareis. Y saliendo los siervos a los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre, no vestido de bodas, no tenía el traje de bodas. Y le dijo: ¿cómo entraste aquí, no teniendo vestido de boda? Mas él cerró la boca, no le contestó. Entonces el rey dijo a los que le servían: atadlo de pies y de manos, tomadle y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora viene la explicación esotérica. En esta parábola yace escondida una de las más significativas verdades ocultas: el matrimonio místico del yo inferior con el yo superior, la meta final de cada aspirante espiritual. La llegada a esta meta codiciada envuelve las actividades de las dos glándulas importantes situadas en la cabeza, el cuerpo pituitario y la glándula pineal, como ya hemos estudiado. Las líneas de fuerza establecidas de ese modo continúan hasta que llegan a la glándula pineal, formando un puente que une a estas dos glándulas. Desde ese punto se construye un puente porque se ha consumado el matrimonio entre el yo inferior y el yo superior. El hombre
se hace clarividente, clariaudiente, conoce de premoniciones y apto para decidir, para dirigir su vista espiritual a voluntad. Desde la venida del Cristo, como espíritu planetario morador de la tierra, todo aquel que lo desee, ha sido invitado a las místicas bodas. Pero muchos sabrán que no pueden asistir a ellas porque han vivido la vida ligeramente y con una existencia terrenal sensual. No han adquirido el traje nupcial o cuerpo del alma y por lo tanto, cuando llegue el tiempo del cambio evolutivo, serán arrojados dentro de las tinieblas de afuera o dejados atrás para que corran su peregrinaje hasta que otra nueva oleada de vida los traiga de nuevo a la vida. Otro día de manifestación, ¿verdad? Los pocos que son escogidos serán aquellos que, sin tener en cuenta su estado en la vida y que por los propios esfuerzos están emulando y ministrando los pasos de Jesucristo en sus vidas diarias, han traído luz suficiente de los dos éteres de luz y reflector para formar la sagrada vestidura nupcial, el traje luminoso que es el símbolo bendito del Cristo interno. Cuando nuestra conciencia descubra que la vida es una cosa y el cuerpo que le permite expresarse es otra, entonces inscribiremos en nuestra conciencia la noción de que la vida es eterna. Y cuando la forma muera, o sea, nuestro cuerpo físico muera, la conciencia viajará porque creeremos en la vida eterna. Es un cambio de traje nomás que vamos a pensar, ¿verdad? Como todos los estudiantes rosacruces pensamos, ¿verdad? Cuando nuestra conciencia descubra esa eterna o esa vida eterna, el Hijo del Hombre habrá sido levantado y nuestro Señor el Cristo será proclamado y reconocido y se lo vitoreará con palmas y laureles por toda la humanidad. Y la conciencia no nos abandonará a la hora de la muerte. Por consiguiente, seremos conscientes de haber vivido otras vidas, porque llegaremos a la clarividencia, a la clariaudiencia y a todos los otros que han sido citados anteriormente. Y habremos conquistado la inmortalidad. Dios ha enviado a su Hijo al mundo para que lo juzguen. No ha sido enviado, no ha enviado a su Hijo al mundo para que lo juzguen, sino que para que el mundo sea salvado por él. Muchas gracias y bendiciones porque nos hacemos conscientes de que algún día seremos merecedores de que las rosas florezcan en nuestras cruces, que es nuestro cuerpo templo. Con las virtudes que iremos adquiriendo por las experiencias acumuladas a través de las muchas vidas, consiguiendo la sabiduría necesaria para evolucionar cada vez más. La bibliografía de este trabajo es el Concepto Rosacruz del Cosmos, la Biblia, curso de interpretación esotérica de los evangelios de Cabalet y el misterio de los Cristos de Corinne Elín. Así terminamos nuestra meditación con una alegría interior que nos invade hasta lo más hondo. Que las rosas florezcan en vuestras cruces. Gracias, hermanos.